Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer para mí saludarles a la distancia, contento y motivado para compartirles otro video tutorial que en esta ocasión hemos titulado La blasfemia contra el Espíritu Santo en tan solamente 10 pasos. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué es lo que Cristo hizo como siervo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y la base bíblica está en Mateo 12, versículo 22, que dice así: Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Quiero que nos enfoquemos en la parte del texto que dice así: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Porque la obra que Cristo hizo como siervo de Dios para deshacer las obras del diablo fue expulsar el demonio de esta persona que estaba ciega y estaba muda. Y el texto bíblico enseña que inmediatamente cuando Cristo expulsó al demonio, utilizado por el poder del Espíritu Santo, entonces la persona pudo volver a mirar y la persona pudo volver a hablar. Con esto claro, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver quiénes son los que le atribuyeron esa milagrosa obra del Espíritu Santo al poder de Satanás. Y la base bíblica está en Mateo 12, versículos 28 y 24, que dicen así: Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. En el versículo 28, el siervo de Dios dice claramente: Yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. Es decir, que el siervo de Dios está testificando que la única razón por la cual pudo expulsar el demonio de la persona que estaba muda y estaba ciega es por el poder del Espíritu Santo. No obstante, el versículo 24 agrega: Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esto significa que los fariseos y los dirigentes de la iglesia estaban contradiciendo el testimonio claro del siervo de Dios. Ellos argumentaban que en realidad el siervo de Dios hizo esa obra por el poder del príncipe de los demonios, por el poder de Satanás. Por eso podemos concluir que los que le atribuyeron esa milagrosa obra del Espíritu Santo al poder de Satanás fueron los dirigentes de la Iglesia de Cristo. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver por qué razón es que los dirigentes se expresan así de los siervos de Dios. Y la base bíblica está en Mateo 12, versículo 34, que dice así: Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En primer lugar, quiero destacar que en este contexto a los dirigentes de la iglesia se les llama generación de víboras,
porque son utilizados por la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Luego, el texto también menciona que estos dirigentes no pueden hablar lo bueno porque ellos simplemente son malos, y por consiguiente, de la abundancia del corazón malo que ellos tienen, entonces habla la boca. A raíz de esto, podemos llegar a la conclusión de que la razón por la cual los dirigentes se expresan así de los siervos de Dios que son utilizados por el Espíritu Santo es porque son una generación de víboras, están endemoniados y no pueden hablar de otra manera. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Sigamos pues con el paso número 4, donde queremos ver quiénes se levantarán en el juicio para condenar a los dirigentes de la iglesia por ser una generación de víboras. Y la base bíblica está en Mateo 12, versículo 41, que dice así: Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Quiero que nos enfoquemos en la parte del texto que dice así: Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Es importante recordar que la ciudad de Nínive era tan pagana y tan corrupta que ni siquiera Jonás quería ir allí para predicar. Sin embargo, después de predicar, utilizado por el poder del Espíritu Santo, estos individuos se arrepintieron y estarán en el reino de Dios. Es así que el texto dice que se levantarán en el juicio y condenarán a esta generación. ¿A quién se refiere el texto cuando menciona la expresión esta generación? Bueno, es evidente que de acuerdo al contexto, esta generación es una referencia a la generación de víboras, a la generación de dirigentes que atribuían la obra del Espíritu Santo a Satanás. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 5. Donde queremos ver por qué los dirigentes no tendrán argumentos suficientes para justificar sus malas acciones. Y la base bíblica está en Mateo 12, versículo 42, que dice así: La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: La reina del sur vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Lo que el texto está diciendo es que los dirigentes no tendrán argumentos suficientes para justificar sus malas acciones, porque en el pasado, cuando había menos facilidades, menos oportunidades y menos conocimiento disponible, la reina del sur hizo un viaje de los fines de la tierra en busca del conocimiento de la verdad presente para alcanzar la salvación. Y hoy por hoy, sin tener que hacer mucho sacrificio, sin tener que hacer muchas complicaciones, estos dirigentes, esta generación,
estas víboras tienen todas las facilidades, posibilidades y oportunidades a su disposición, por lo tanto, no tendrán cómo justificar sus malas acciones en el juicio final. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver en qué condición quedan los dirigentes después de rechazar las evidencias del poder del Espíritu Santo. Y la base bíblica está en Mateo 12, versículos 43 al 45, que dicen así: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. En primer lugar, quiero que notemos lo que dice el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Luego vamos a conectar eso con lo que dice el versículo 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Finalmente el versículo 45 menciona: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Antes de llegar a la conclusión y compartir la respuesta a la pregunta, quiero que conectemos estos 3 versículos, porque lo que está diciendo la palabra de Dios es que cuando el espíritu inmundo sale de una persona, después regresa a la casa, regresa a la persona, pero trae consigo otros 7 espíritus inmundos peores, de tal manera que esa persona queda en su segundo estado peor que en su primero. Con eso dicho, ahora sí estamos listos para llegar a la conclusión, porque el texto dice en la parte final del versículo 45, así también acontecerá a esta mala generación. ¿De qué mala generación está hablando el contexto? Obviamente de la generación mala de víboras. Obviamente de la mala generación de dirigentes que le atribuían el poder del Espíritu Santo, el milagro que hizo el siervo de Dios al expulsar el demonio de la persona que estaba muda y ciega, le atribuían ese poder del Espíritu Santo al poder de Satanás. Y estos individuos, estos dirigentes, de acuerdo al texto, les acontecerá lo que está escrito en el versículo 43 al 45. Serán poseídos por 7 espíritus peores, y su segundo estado será peor que su primero. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver cuál es la blasfemia en contra del Espíritu Santo de acuerdo al contexto. Y la base bíblica está en Mateo 12, versículo 31 y 24, que dicen así: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Mas los fariseos al oírlo decían:
Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. En primer lugar, quiero que notemos lo que dice el versículo 31. La blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. El único pecado imperdonable entre los múltiples pecados que podemos cometer es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y en este contexto, ese pecado imperdonable ocurre de acuerdo al versículo 24, cuando estos dirigentes, yendo en contra de todas las evidencias de que el siervo de Dios estaba siendo utilizado por el Espíritu Santo para expulsar el demonio, para hacer las obras de Dios, para predicar la verdad presente, para ganar almas para Cristo, cuando las evidencias son contundentes de que el instrumento humano está siendo utilizado por el Espíritu Santo, y aún así, por puro orgullo, los dirigentes le atribuyen esa obra del Espíritu Santo al poder de Satanás, están cometiendo la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Porque el texto 24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Estamos conectados, sí o no? Perfecto. Así que sigamos ahora con el paso número 8, donde queremos ver ¿cuál es la enorme diferencia entre los pecados que sí pueden ser perdonados y el pecado imperdonable? Y la base bíblica está en Mateo 12, versículo 32, que dice así: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el texto en la parte inicial. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Es decir, cualquiera que dice una palabra contra Cristo en su condición humana, o cualquiera que dice una palabra contra cualquier otro ser humano que es utilizado por Dios como un instrumento en sus manos, cuando se arrepiente la persona de haber acusado al instrumento humano falsamente, diciendo que es adúltero cuando no lo es, diciendo que es avaro y ladrón cuando no lo es, diciendo que está endemoniado cuando no lo es, si la persona se arrepiente, restituye y hace lo que debe de hacer para demostrar su fruto de arrepentimiento, entonces Dios le promete que le perdonará, porque ese es un pecado que se hizo en contra del ser humano. No obstante, el texto bíblico agrega lo siguiente: pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Porque la diferencia entre un pecado y otro es que los pecados hechos en contra de los instrumentos humanos son pecados que Dios sí puede perdonar. Pero cuando el pecado es en contra de un ser divino, cuando el pecado es en contra de la tercera persona de la familia divina, que es el Espíritu Santo, argumentando que el instrumento humano hizo el milagro, hizo la obra, ganó las almas, predicó el mensaje utilizado por el poder de Satanás,
cuando en realidad las pruebas son contundentes de que lo ha utilizado el Espíritu Santo. El que hable de esa manera en contra del Espíritu Santo no le será perdonado en este mundo ni en el venidero. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver cuáles son los dirigentes que sí son utilizados por el Espíritu Santo como sus instrumentos. Y la base bíblica está en Mateo 12, versículo 30 y 33, que dicen así: El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Quiero que notemos en primer lugar lo que dice el versículo 30. El que es conmigo y el que conmigo recoge. Porque es evidente que hay dirigentes que sí son utilizados por el Espíritu Santo de Jehová. Y la única forma de identificarlos, de acuerdo al versículo 33, es por el fruto, porque dice allí, porque por el fruto se conoce el árbol. En otras palabras, si usted quiere saber si un dirigente es un instrumento en las manos del Espíritu Santo, recogiendo y estando con Cristo para la honra y gloria de Dios, simple y sencillamente tiene que examinar el fruto de su ministerio. Tiene que examinar el fruto de su predicación. ¿Predica la totalidad del mensaje de los 3 ángeles? ¿Predica la totalidad de la verdad presente? ¿Cómo se expresa de los otros instrumentos humanos que son utilizados por el Espíritu Santo? ¿Cómo vive este dirigente? En otras palabras, el texto bíblico nos enseña que ciertamente sí hay dirigentes que recogen con Cristo, que están con Cristo, y que la única forma de poder cerciorarse de eso es analizando el fruto de su ministerio. Con esto dicho, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver en qué momento los dirigentes tendrán que tragarse las palabras que hablaron en contra de los siervos de Dios. Y la base bíblica está en Mateo 12, versículos 36 y 37, que dicen así: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Quiero invitarle a que miremos juntos lo que dice el versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De acuerdo al contexto, los hombres que estaban hablando palabras ociosas son los hombres que dirigían la iglesia de Dios. Son la generación de víboras, que decían que el siervo de Dios había hecho el milagro, había expulsado el demonio por el poder de Satanás. Las palabras que estaban diciendo, atribuyéndole al poder de Satanás la obra poderosa del Espíritu Santo, tendrán que tragárselas en el día del juicio final. Porque el texto 37 dice, por tus palabras serás condenado. Cada uno de estos dirigentes que por puro orgullo
rechazan las múltiples evidencias de que esos siervos de Dios están siendo utilizados por el Espíritu Santo y se llenan la boca para hablar palabras ociosas, palabras denigrantes, palabras ofensivas, tendrán que darle cuenta a Dios en el juicio final cuando se vean fuera de la ciudad santa completamente perdidos. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? ¡Excelente! Así que, con eso en mente, quiero animarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado en este video tutorial. Y lo primero que vimos fue que la obra que hizo Cristo como siervo de Dios para deshacer las obras del diablo fue expulsar el demonio de la persona que estaba ciega y estaba muda. Vimos también que los que le atribuyeron esta poderosa obra del Espíritu Santo al poder de Satanás fueron los dirigentes de la Iglesia de Dios. Por otro lado, vimos que la razón por la cual ellos se expresan de esa manera, de los siervos de Dios que son utilizados por el Espíritu Santo, es porque ellos son una generación de víboras, están endemoniados y no saben hablar de otra manera. Por otro lado, nosotros vimos que los hombres de Nínive, que antes eran corruptos, que antes eran paganos, fueron transformados por el poder del Espíritu Santo y se levantarán en el juicio para condenar a esta generación de víboras, a esta generación de dirigentes. Además de eso, estudiamos que estos individuos no podrán justificarse por sus malas acciones, porque personas como la reina del sur, que tenía menos oportunidades, menos facilidades y menos privilegios, pudo conocer la verdad presente, creerla, aceptarla, arrepentirse y ser transformada. Así que estos dirigentes, con mucha más luz, con mucha mayor facilidad, privilegio y oportunidades, no tendrán excusas delante de Jehová en el juicio final. Inclusive, nosotros vimos que estos individuos quedan mucho más endemoniados en su segundo estado que en el primero, porque después de que rechazan las claras evidencias del Espíritu Santo, entonces el espíritu inmundo toma total control de ellos con 7 espíritus peores. Otro punto muy importante que estudiamos fue que en este contexto, la blasfemia en contra del Espíritu Santo es atribuirle a Satanás, al poder del diablo, las obras que hacen los siervos de Dios utilizados por el Espíritu Santo. De hecho, nosotros vimos que la diferencia entre un pecado que puede ser perdonado y el pecado imperdonable es que los pecados que sí pueden ser perdonados son efectuados en contra de los instrumentos humanos. Pero el pecado que no puede ser perdonado en este siglo ni en el venidero es el pecado en contra del ser divino de la persona del Espíritu Santo, atribuyéndole a Satanás las obras que hace el Espíritu Santo. Vimos por otro lado que una manera para identificar a los dirigentes que sí son utilizados por el Espíritu Santo es a través de los frutos de su ministerio, porque ellos tienen que recoger almas para Cristo
por medio del mensaje de la verdad presente. Tienen que trabajar en las manos del Espíritu Santo, proclamando la totalidad del mensaje de los tres ángeles. Y lo último que vimos fue que estos dirigentes, identificados en el contexto como la generación de víboras, tendrán que tragarse sus palabras ociosas en el día del juicio final, cuando se vean excluidos de la santa ciudad, completamente perdidos. Con esto dicho, quiero animarle en el nombre de Cristo Jesús a que sigamos escudriñando juntos la santa palabra de Dios y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, porque los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios le siga bendiciendo, la paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.